Reporte 100. Ayer le compartía los resultados del Índice Global de Impunidad México 2022 realizado por la Universidad de las Américas Puebla. Datos interesantes de cómo sale México en el contexto mundial, cómo salen los estados de la República en las mediciones que ha realizado esta universidad en 2016, 2018, 2022. Hay estados que han avanzado lugares importantes para combatir la impunidad. Hay estados que han caído. Y en ese contexto, ¿cómo está Sonora? ¿Cómo está el país? Vamos a platicar esta mañana con Juan Antonio Leclerc, profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y coautor de este Índice Global de Impunidad. Juan Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por tomar esta conversación. Muy buenos días, Juan Carlos, es un gusto poder saludarte a ti y también, por supuesto, conectarme y saludar a tu auditorio. Sí, ¿cómo miden la impunidad, Juan Antonio? Juan Carlos, nosotros trabajamos desde una perspectiva que trata de integrar tres ámbitos que nos parecen fundamentales: la justicia, la seguridad y la protección de los derechos humanos. Nosotros nos enfocamos en estos ámbitos y a su vez nos tratamos de responder qué problemas sufren estos ámbitos desde una perspectiva de cuál es la estructura o el diseño institucional existente y a su vez cómo se da ese funcionamiento. A partir de eso nosotros generamos una serie de indicadores, 33 indicadores en todo el índice, con información estadística que genera fundamentalmente el INEGI, a través de los censos nacionales de procuración, impartición de justicia federal y estatal, los censos de seguridad pública y población penitenciaria, también federales y estatales, censos de derechos humanos, todos ellos con información que reportan directamente los estados, sean el Poder Judicial, las fiscalías o desde los gobiernos de los estados a partir de metodologías que hace el INEGI, y por lo mismo son datos que reportan los estados que el INEGI conjunta y presenta a través de estos índices. Sí, y en ese sentido, ¿cuántos índices han realizado en la Universidad de las Américas Puebla? ¿Cuántos informes han realizado? ¿Y cómo está México comparado con anteriores reportes que han generado en la Universidad de las Américas Puebla? Nosotros tenemos estudiando el fenómeno desde 2014, nos parece que el problema de la impunidad es uno de los problemas más graves que tiene México por la forma en que retroalimenta y multiplica el daño que ocurre con la violencia, la corrupción, la inseguridad. En muchos ámbitos de la vida pública, privada, la impunidad es verdaderamente un cáncer que nos está destruyendo de alguna manera como sociedad y que dificulta la posibilidad de solucionar estos problemas. Nosotros hemos publicado ya 8 reportes. Sí. En 3 de estos reportes hemos comparado la posición de México con otros países, con 69 países que son con los que se puede comparar, pues son los que publican datos. Y México siempre sale dentro del grupo de niveles de impunidad muy altos, a veces en penúltimo lugar, a veces entre los últimos 5. Hemos publicado 3 sobre la impunidad en los estados de la República, donde desgraciadamente lo que vemos es que México se caracteriza por niveles tendientes a ser altos en impunidad prácticamente en todos los estados. Y también hicimos en alguna ocasión un índice comparando la misma situación en Colombia, en colaboración con una organización, y el año pasado un índice midiendo la impunidad ambiental, porque desgraciadamente la impunidad no solamente afecta a la seguridad y la justicia, ¿no? Hay otros ámbitos donde también la impunidad causa mucho daño, y en el tema de la protección al medio ambiente desgraciadamente también está ocurriendo. Sí, 60.08 puntos es el índice de impunidad en México. ¿Qué significa estos 60.08 puntos? Estar en 0, estar en 100, ¿qué significa? Y estos 60, ¿qué explicación tiene? El índice está construido de una manera sencilla a partir de esos indicadores, dependiendo qué tan bien o mal salgan los estados en cada uno de esos indicadores, se va conjuntando un índice o una calificación nacional, tanto por cada estado como un promedio. El promedio pues significa simplemente el sumar la calificación de todos los estados, dividirla entre los 32 y obtienes la cifra promedio que nos dice el rango de impunidad general, sí, del nacional, ¿no? La escala 0 al 100 simplemente implica que el 0 supondría que no hay nada de impunidad, el 100 que hay impunidad absoluta,
lo cual pues obviamente simplemente son los dos extremos de la escala. Y lo que nos dice el índice es que la impunidad en México arranca, de acuerdo a este índice, en el punto 49. Estamos arrancando en el nivel más bajo, prácticamente a la mitad de la escala. El máximo de la escala es 74.75, con el estado que tiene los peores resultados, que es el Estado de México, y a medio camino el promedio está en 60 puntos. 60 puntos implica que la impunidad en México en promedio se ubica en prácticamente el segundo tercio de esta escala, prácticamente ya hacia el final del segundo tercio, a punto de empezar la último tercio, y nos dice que en promedio la impunidad tiende a ser muy alta en general. Sí, si lo ponemos en términos de administraciones, ¿cómo estaba este índice con Peña Nieto? ¿Cómo está este índice con López Obrador? Yo te diría, Juan Carlos, que las variaciones son mínimas. Nosotros hay una diferencia fundamental entre este índice y los otros anteriores, porque nuestro modelo, tanto cuando comparamos países como estados, las tres partes son muy importantes: justicia, seguridad y derechos humanos. Pero no habíamos podido integrar los datos de derechos humanos por las grandes diferencias e inconsistencias de la información que reportaban los organismos de defensa de derechos de defensa de los derechos humanos entre los estados. Había algunos que presentaban cifras que eran irreales, otros no reportaban nada. Ahora, a partir de los censos nacionales y estatales de derechos humanos, ya es posible integrarlo. Entonces tenemos una nueva batería de indicadores, que son 9 indicadores de derechos humanos. Entonces el modelo cambia. Esto provoca algunas variaciones entre estados que se benefician de que tal vez tienen un mejor comportamiento de derechos humanos que en relación a seguridad o justicia, o al revés. La verdad, lo que nosotros estamos viendo es que sí se mueve ligeramente algunos estados, algunos cambian de posición, pero la historia y la conclusión fundamental de nuestro índice es que en México tenemos muy pocas capacidades institucionales. No tenemos las herramientas, los mecanismos públicos para garantizar acceso a la justicia, para garantizar seguridad pública a los ciudadanos, ni para proteger los derechos humanos. Lo que tenemos es mínimo. Y con lo mínimo, ante la magnitud de la crisis de seguridad y violencia que enfrentamos, es muy difícil hacer las cosas, ¿no? La impunidad se retroalimenta por no tener capacidades, pero al mismo tiempo porque las mismas capacidades no te permiten reaccionar para acotar y confrontar el problema. Sí, estoy viendo aquí una tabla sobre los estados y particularmente de los estudios que han realizado en los estados. Sonora en 2016 estaba en quinto, en 2018 pasó al sexto, en 2022 pasó al 14. ¿Esto qué significa, Juan Antonio Leclerc? Yo creo que el caso de Sonora es interesante porque refleja un estado promedio. Sí. La calificación en 2022 nos dice que prácticamente Sonora está en esos 60 puntos. No es el mejor caso, no es el peor caso. Están en el promedio. Desgraciadamente el problema es que el promedio es muy malo y también es alto. Pero es un caso promedio que además, cuando tú analizas las diferentes dimensiones que tenemos, se mantiene también en resultados promedio, salvo en sistema de seguridad, donde nosotros analizamos también cada una de estas dimensiones. En el sistema de seguridad, en el tema de estructura, de cuánto tiene, sí está por encima del promedio, tiene una calificación de 76 sobre 100, cuando el promedio es 70. Entonces, sí tiene problemas de capacidades, sobre todo en términos de personal de procuración de justicia por cada 100,000 habitantes, tiene problemas de agencias del Ministerio Público, mientras el promedio nacional, que es muy malo, es que hay 2.2 agencias del Ministerio Público para atender a cada 100,000 habitantes. Los datos que reporta Sonora nos dice que tiene 1.56, o sea, no llega a 2, ¿no? También tiene pocos policías judiciales por cada 100,000 habitantes, el promedio es 0.8, Sonora tiene 0.3, ¿no? Esa sería la dimensión donde se ve tal vez más afectado Sonora. Sí. Pero en general es un estado donde los indicadores de Sonora se ubican alrededor del promedio de cada indicador, o ligeramente, en algunos casos ligeramente mejor, pero tampoco hay que destacar que sea un mejor muy amplio, ¿no? Se ubica en el promedio en un contexto donde los promedios
de capacidades, en todos los indicadores, en México son muy bajos y son muy pobres. Sí, veo, estaba en quinto lugar en 2016, en quinto lugar como un estado con donde el 1 es menos impunidad y el 32 es más impunidad. ¿Es así la medición? La escala, el 1 es el que tiene menor impunidad, sí. Menor impunidad, sí. El 32 es el que tiene mayor impunidad. Entonces estábamos en quinto lugar en el 16, bajamos al sexto en el 18 y ahora bajamos al 14 en el 2022. O sea, hay un retroceso casi el doble, ¿no? Pero mira, yo te diría que más que fijarnos en esa cifra, porque tiene que ver con el reacomodo, sí, es producto de los cambios en la dimensión y la inclusión de derechos humanos. Yo lo que vería es que Sonora representa este caso promedio, y lo que les diría al Estado es que no está necesariamente en el último lugar y que tendrían mejores oportunidades para empezar a obtener mejores posiciones construyendo mayores capacidades. Capacidades que supone se requiere mayor inversión presupuestaria, sin duda, para seguridad, justicia y derechos humanos, pero esos presupuestos se tienen que transformar en mejorar la capacidad de las instituciones, contratar personal mejor capacitado, tener mayores número de jueces, de ministerios públicos, para poder enfrentar el problema de seguridad y violencia en el Estado, donde las cifras nos dicen que sí, que el Estado es uno de los que tiene índices de incidencia delictiva muy altos y violencia. Mientras no tengas capacidades institucionales, pues esto se retroalimenta con la impunidad. Sí, el estudio completo, Juan Antonio Leclerc, y la comparativa con estudios anteriores, ¿dónde lo podemos encontrar? Juan Carlos, nuestros estudios son de acceso abierto a través de la página del CECIG, con C, CECIG, Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de mi universidad, de la UTLAP. En esa página pueden acceder y pueden descargar en versión PDF cualquiera de nuestros reportes anteriores y este reporte. Juan Antonio Leclerc, profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y autor y coautor de este Índice Global de Impunidad. Muchas gracias, como siempre, por aceptar esta conversación. Juan Carlos, al contrario, muchísimas gracias por interesarte en nuestro trabajo y permitirnos compartirte algunas de nuestras observaciones y conclusiones. Gracias, estamos en contacto. Reporte 100.